día de hoy. Vamos a apagar un poquito estas luces para que se vea mejor. Entonces, por favor, desconectemos los celulares. Ok, si quieren grabar lo hacen, pero tiene que estar en silencio. El sistema límbico, la formación reticular, los neurotransmisores. Como ven, es una clase bastante amplia, ¿okay? Vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido. Empecemos con el cerebro, la morfología interna. En el interior del mismo se encuentran unas estructuras nerviosas sólidas, son unos núcleos llamados ganglios basales, que se encuentran en la parte interna. En general, ganglios basales siempre se refirió a estructuras internas de tipo telencefálicas. Tradicionalmente se ha hablado que está constituido por el cuerpo estriado, la amígdala y el claustro. ¿Okay? Tradicionalmente se ha mencionado así. Sin embargo, la amígdala se estudia dentro del sistema límbico. El claustro es parte de la corteza cerebral y debe ser estudiado en esos términos. Y finalmente, existen otras estructuras extratelencefálicas que se incluyen en los ganglios basales por razones funcionales, como es, por ejemplo, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. El núcleo subtalámico está en el diencéfalo y la sustancia negra está en el mesencéfalo. Okay, la sustancia negra está constituida por dos partes, una porción reticular y una porción compacta. En realidad el cuerpo estriado está constituido por dos partes, el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El núcleo lenticular está formado por el globo pálido y el núcleo lenticular está formado también por el putamen. O sea, el núcleo lenticular son dos partes que se denomina putamen y globo pálido. Están separados por una estructura interna llamada lámina medular externa. A su vez, el globo pálido se divide en globo pálido interno y globo pálido externo, los cuales están separados por una banda de sustancia blanca denominada lámina medular interna. ¿Okay? Con fines de poder entenderlo mejor, el núcleo caudado más el putamen constituyen el neoestriado o simplemente estriado. Y el globo pálido es lo que va a formar lo que se denomina el paleoestriado o simplemente pálido. ¿Okay? Bien. En general se ha hablado de que los ganglios basales tienen funciones de regular el movimiento. Sin embargo, en los últimos 20-30 años ya ha aparecido una serie de estudios que demuestran que los ganglios basales también tienen funciones de cognición y emoción, que vamos a esbozar un poco el día de hoy. En general, los ganglios basales no son totalmente simétricos, existe una asimetría, siendo en general lo del lado de derecho un poco más grandecito que el lado izquierdo. Acá tenemos ya la imagen esquemática de algunos de estos ganglios. Tenemos en verde el núcleo caudado, que es una forma de una coma, y tenemos lo que es el núcleo lenticular. Podemos apreciar cómo prácticamente hay cierta fusión entre la parte anterior del núcleo caudado con la parte anterior del núcleo lenticular, considerando que la nariz de la persona está por este lado y la parte occipital está en esta otra. Como referencia tenemos al tálamo óptico, pero referencia porque no pertenece a los ganglios basales, y también la amígdala. Como vemos, el núcleo caudado tiene algunas partes. La parte anterior más voluminosa se llama cabeza, la parte intermedia se llama cuerpo y la parte posterior y más delgada se llama cola. Y es lo que vamos a estar visualizando acá. Esta es una imagen de Metter, en la cual vamos a ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, acá tenemos en dos cortes, ¿no?
corte A está un poquito más superior que el corte B. Tenemos aquí, por ejemplo, esta parte que mencionaba como parecería como que si se fusionara un poco, y acá lo estamos viendo. Estas se llaman las estrías caudoputaminales. Caudoestrías, porque por más que se llaman estrías, es un nombre antiguo que le han dado, no es sustancia blanca, no son axones, es sustancia gris, pero se le denomina estría. Después tenemos acá, ¿cuál es la explicación de esto? Lo que sucede es que la embriología, tanto el núcleo caudado como el núcleo, el putamen en sí, han constituido inicialmente un solo núcleo. A las 8 semanas se ve que existe un solo núcleo, llamado núcleo estriado. Pero debido a la extensa proliferación del telencéfalo y la vehiculización de una serie de axones que van a formar lo que es la cápsula interna, este núcleo es atravesado y dividido en dos, en un núcleo cuadrado y un núcleo lenticular, el putamen, de tal manera que divide esto que era un solo núcleo, lo divide en dos. Por lo que muchas de las funciones de histología son muy similares, el núcleo lenticular con el putamen. Vamos a seguir estudiando. Acá tenemos el núcleo lenticular que tiene sus dos partes. Tenemos por acá la cápsula interna, que es la parte interna, la división interna, los límites internos del núcleo lenticular es la cápsula interna. Y en relación con esto vamos a ver cuáles son los límites del núcleo lenticular. Lateralmente vamos a ver que existe una denominada cápsula externa, que lo estamos viendo acá. Cápsula externa. Un poco más periféricamente tenemos un bloque de sustancia gris que es el antemuro, y un poquito más externamente vamos a ver lo que es la cápsula extrema, que lo estamos representando acá. Y por fuera de todo esto ya tenemos el lóbulo de la ínsula, ¿no? Acá se encuentra. Bien. Por otra parte, en la parte, estos son los límites laterales, pero yendo periféricamente. En la parte interna vamos a ver que tenemos lo que es la cápsula interna, pero esta cápsula interna puede tener una división superomedial o una división inferomedial. Esto se aprecia en un corte de Charcot o un corte coronal. Aquí se puede apreciar uno y otro. Y vamos a ver cómo en el corte superomedial vamos a tener un brazo anterior que se encuentra acá, que está separando lo que es la parte delantera del núcleo lenticular con el putamen. Tenemos una rodilla que es en la parte media, es en el ángulo del núcleo lenticular, y tenemos un brazo posterior de la cápsula interna, en el cual está separando ya la parte del mismo cuerpo, del cuerpo estriado, del núcleo lenticular con el tálamo óptico. Y tenemos una región retrolenticular que lo vamos a representar acá. Entonces la cápsula interna tiene todas estas partes, ¿ok? Además de esta división, un poquito hacia arriba, lo que es superomedial, vamos a ver ahora la otra parte que es la inferomedial. Aquí tenemos una denominada sustancia innominada y vamos a ver también la región sublenticular. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero para que más o menos se ubiquen en el espacio. En relación con la sustancia blanca, está constituido por una serie de axones mielinizados y van a separar estos núcleos basales estos ganglios basales que acabo de mencionar con lo que es el resto de la corteza cerebral. La sustancia blanca va a tener tres tipos de fibras de asociación cuando están conectando
áreas de la corteza cerebral próximas o un poco lejos, pero del mismo hemisferio. Vamos a tener fibras comisurales cuando van a conectar estructuras de la corteza cerebral de un hemisferio con la corteza cerebral del otro hemisferio. Y vamos a tener fibras de proyección cuando la corteza cerebral se va a comunicar con regiones extratelencefálicas, ya sea a nivel del tronco cerebral, médula espinal, etcétera, etcétera. ¿Qué son los tres tipos? Gracias a la resonancia magnética por tractografía de tensor de difusión o simplemente tractografía, se ha podido estudiar mucho más minuciosamente lo que es la sustancia blanca. Lo que antiguamente era por disección pura, lo cual requiere un proceso sumamente lento, muy cuidadoso, pero tiene las limitaciones del ojo solamente. En cambio acá con estos estudios se puede visualizar los trayectos mucho más claros y determinar origen y finalización. Entonces se ha visto cómo la corona radiada, que no viene a ser sino las proyecciones y las recepciones de la corteza cerebral con sus comunicaciones de fibra, se ha visto que está constituido por una serie de fibras que se comunican. Antiguamente se pensaba de que todo se comunicaba con todo. Esto no es así. Existen zonas específicas de la corteza que se comunican con otras zonas específicas. Y esto es lo que vamos a ver ahora. En relación con las fibras de asociación, vamos a ver que las fibras de asociación van a cruzar lo que es la totalidad de esta región, que es la sustancia blanca, denominada centro oval, semi-oval cuando se refiere a un lado y centro oval cuando se refiere a ambos lados. Tenemos en las fibras de asociación fibras cortas que van a comunicar de manera perpendicular áreas colindantes, ¿okay? Son denominadas fibras arcuatos o fibras en U. Los que son hinchas de la U estarán contentos porque no hay fibras en A, todas son fibras en U. Tenemos las fibras, estas son las fibras cortas, pero también tenemos las fibras largas, que en este caso son fibras de asociación intrahemisférica. Por ejemplo, de aquí a allá, o de aquí para allá, o de adelante hacia atrás, pero dentro del mismo hemisferio. Y dentro de estos fascículos de asociación intrahemisférico tenemos el fascículo longitudinal superior, tenemos el fascículo longitudinal inferior, el fascículo fronto-occipital inferior, el fascículo uncinado, el fascículo del cíngulo y la fibra de la cápsula externa y extrema. Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿ok? El fascículo longitudinal superior está representado aquí y vemos cómo, gracias a los estudios de tractografía, comunica el lóbulo frontal con el lóbulo parietal, pero también con el lóbulo temporal. En el estudio de tractografía se puede divisar hasta tres partes. Tres segmentos. Un segmento anterior, denominado también horizontal, un segmento posterior o vertical y un segmento denominado fascículo arqueado. Gracias a la tractografía se puede determinar estas tres partes. Y por la misma tractografía se ve cómo el fascículo arqueado antiguamente se decía que comunicaba las áreas de Broca y de Wernicke. Probablemente en algunos libros todavía sigue eso. Pero con esta tractografía se ha demostrado que lo que conecta son la parte posterior de la región temporoparietal con la parte de las áreas premotoras y áreas motoras, ¿ok? Entonces, han habido ciertos cambios. Por otra parte, vamos a ver cómo existen una serie de rutas o vías
tenemos dentro del fascículo nominal superior hay vías directas, ¿okay? Como el fascículo arqueado, y hay vías indirectas que se manejan paralelas a esta, ¿okay? El otro fascículo interesante es el fascículo longitudinal inferior, lo estamos viendo acá. Este fascículo longitudinal inferior va a comunicar la parte de lo que es la parte del lóbulo temporal, la parte anterior, la punta del lóbulo temporal, y también lo que es la circunvolución fusiforme, que es de aquí, y lo va a comunicar con el lóbulo occipital. Esta es la tractografía de este fascículo longitudinal inferior, en la cual se demuestra estas conexiones. El siguiente fascículo que debemos estudiar es el fascículo fronto-occipital inferior, representado esquemáticamente en esta lista. Comunica el lóbulo frontal con la parte de la región prefrontal dorso-lateral, que se encuentra en la parte de acá externa, y también lo que es la región órbito frontal, encima de las órbitas justamente, con la región occipital, pero también con la región temporal y la región parietal, algo que no se conocía claramente antes. Pero por el estudio de tractografía de este fascículo se puede divisar todas estas regiones que estamos mencionando. Antiguamente lo que se hacían era pues una serie de disecciones y se podía ver cómo con una serie de papeles se podía diferenciar y individualizar el fascículo. Esto tenía muchas limitaciones, ¿no? Pero ahora con la tractografía se soluciona mucho. Este fascículo corre por lo que es la cápsula externa y la cápsula extrema, por allí corre. Acá está, atraviesa la ínsula por la cápsula externa y la cápsula extrema. El siguiente fascículo a estudiar es el denominado fascículo uncinado, que lo estamos viendo acá. Va a comunicar el lóbulo frontal, lo que se refiere a la región prefrontal, órbito frontal, con la amígdala. Y es parte de lo que son esta es la tractografía de este fascículo y es parte de la vía amígdalo-fuga. Como vemos, jóvenes, la resonancia magnética por tensor de difusión ha ayudado mucho a la comprensión funcional de estos diferentes tractos. El siguiente es el fascículo del cíngulo, que pertenece al lóbulo límbico. Acá lo estamos viendo. Este fascículo del cíngulo va a comunicar, va a ser una parte fundamental porque va a recibir aferencia de múltiples regiones, de los lóbulos frontales, lóbulos parietales, lóbulos, ¿qué dice acá? Del mismo cíngulo, acá del lóbulo occipital, del lóbulo temporal, y lo que tenemos que ver acá que prácticamente toda la información que nos llega desde la parte visual, auditiva, táctil, olfativa, gustativa, todas estas sensaciones, todo lo que estamos viendo y recibiendo, va a irse hacia el fascículo del cíngulo. Y por el fascículo del cíngulo va a viajar hacia lo que es el hipocampo a través de las fibras perforantes localizados en la región entorrinal. Si yo les preguntara qué tomaron de desayuno el día de hoy, ustedes con seguridad me van a decir: hice esto, tomé esto otro. Y si pasó alguna situación un poquito digamos diferente, me lo pueden contar, porque todo lo que estuvieron viendo, oliendo, sintiendo y experimentando, toda esa información les llegó y ya llegó al hipocampo gracias al fascículo del cíngulo. El fascículo del cíngulo es fundamental. No es posible grabar información si el fascículo del cíngulo no funciona. ¿Okay? Y esto es lo que sucede a cada minuto de nuestras vidas.
la cápsula externa y la cápsula extrema. Estamos viendo acá, vamos a hacer una ampliación y aquí tenemos lo que es la cápsula externa y que relaciona el claustro con el lóbulo frontal, parietal y occipital, y tenemos aquí la cápsula extrema que relaciona las circunvoluciones de la ínsula entre sí y además comunica la ínsula con los opérculos frontal, parietal y temporal. ¿Okay? Entonces, más o menos, estas son la distribución de la fibra dentro de estos dos tipos de cápsulas. Existe una área muy crítica, que es la denominada área de intercepción parieto-temporal, que está acá. Es crítica porque además de tener funciones muy relevantes desde el punto de vista cognitivo, por debajo de la corteza van a ser atravesadas por 7 fascículos. El fascículo longitudinal superior, el fascículo arqueado, fronto-occipital inferior, longitudinal inferior, radiaciones ópticas y el tapetum, que lo vamos a describir ahora. Es decir, cuando existe un infarto en esta región, el infarto no va a estar localizado solamente a nivel de la corteza, sino que a nivel de la subcorteza, altera todas estas fibras y la verdad el sujeto queda totalmente descompaginado porque hay una serie de relaciones funcionales, cognitivas que no se van a poder realizar por esta razón. ¿Okay? Las fibras comisurales, este es un corte sagital medial, vamos a hacer una ampliación. Vamos a tener a nivel telencefálico los siguientes fibras comisurales. Comisura blanca anterior, el cuerpo calloso, tenemos el fornis y a nivel diencefálico tenemos la comisura avenular y la comisura blanca posterior. Estas son las fibras comisurales. Vamos a ir describiendo cada una de ellas. El cuerpo calloso es la comisura más gruesa que hay, tiene aproximadamente 300 millones de fibras, es una cantidad pues impresionante, ¿no? Y comunica las áreas homólogas de la corteza cerebral de ambos hemisferios. ¿Okay? Es más voluminoso en los ambidiestros, en las damas y en los músicos. En realidad, jovencito, ¿estás atendiendo o estás chateando? Por favor, atiende. En realidad el cerebro del hombre y de la mujer son anatómica y funcionalmente diferentes. Gracias a Dios que así es. Porque el hombre piensa de una manera y la mujer piensa de otra. Nadie piensa mejor que el otro. Somos diferentes, pero complementarios. Entonces sería importante, yo hago mi clase de diferenciación sexual cerebral en ESAN, enseño de neurociencias. Acá no enseño esto, pero les sugiero que lo estudien, porque el estudiar esto puede dar una mejor comprensión del pelmazo que puede tener una dama o de la bruja que puede tener un hombre, para que se comprenda, para que se entienda y no se peleen, porque pensamos diferente, vemos las cosas diferentes, ¿ok? Nadie es mejor que el otro, somos diferentes solamente. Y una diferencia está acá: el cuerpo calloso de la mujer es mucho más grueso que la del hombre, porque las conexiones no son de igual manera. Las conexiones en espejo, hay conexiones en espejo, digamos, de las diferentes áreas corticales, menos a nivel de las áreas somatosensorial primaria y de la visual. Ahí no se conectan uno con el otro. Se puede dividir el cuerpo calloso en un tronco del cuerpo calloso y las radiaciones del cuerpo calloso. Otra forma de dividir esto es en este corte y con una parte anterior llamado pico o rostro, una rodilla o geno, una parte del cuerpo tronco y una parte posterior rodete o espleno. ¿Okay? Entonces, en relación a eso, también tenemos que ver de que
las radiaciones callosas las radiaciones que van del uno al otro, van a contener diferentes tipos de fibras. Por ejemplo, el force, a nivel de la rodilla o genu va el force menor que comunica los lóbulos frontales. A nivel del cuerpo tronco se encuentra el tapetum, que comunica los lóbulos parietales y temporales. Y a nivel de la rodeto esplenio va el force mayor, que comunica los lóbulos occipitales. Esto es a gran rasgos. Bien. La comisura blanca anterior, ampliando, se encuentra en esta región. Se encuentra en la parte superior, a nivel diencefálico, parte superior de la estría de la lámina terminal. Acá lo estamos viendo, la comisura anterior, que tiene relaciones muy estrechas con la parte estriada ventral. La comisura blanca anterior tiene dos porciones, las fibras anteriores y las posteriores. Las fibras anteriores van a comunicar los bulbos olfatorios y las fibras posteriores van a comunicar lo que son la región anterior del lóbulo temporal, prácticamente la punta de los lóbulos temporales. ¿Alguna pregunta? Ya. En relación con el fornix es una estructura que pertenece al sistema límbico y está constituido por diferentes partes. Vamos a ver acá que el fornix fue denominado también la lira de David por el arpa que tocaba, por la lira que tocaba David al rey Saúl. De esta manera que es un nombre pintoresco que ha quedado hasta ahora. El fornix va a comunicar, va a tener fibras comisurales y fibras de asociación. Aquí lo vamos a ver. Entre la fibra de asociación tenemos que conecta, la fibra de asociación conecta el hipocampo con el área septal y el cuerpo maxilar del mismo hemisferio. Eso lo estamos viendo acá, ¿okay? De un lado y del otro lado, independiente. Pero de las fibras comisurales conectan los hipocampos de ambos hemisferios. Entonces el fornix tiene los dos tipos de fibras: fibras de asociación y fibras comisurales. Eso con respecto al fornix. El fornix en sí también podemos describir como tiene unos pilares posteriores de un lado, de un hemisferio del otro, en la parte del cuerpo del fornix, y los pilares ventrales o anteriores, que van a terminar en lo que son en los cuerpos maxilares. En la parte posterior se encuentra el salterio o las fibras de tipo comisural, porque están comunicando el hipocampo de un hemisferio, en este caso el izquierdo, con el hipocampo del hemisferio derecho. ¿Okay? Bien. Ahora hablemos sobre la comisura avenular. La comisura avenular se encuentra a nivel del epitálamo del diencéfalo. Está en el epitálamo del diencéfalo. La comisura avenular va a conectar los núcleos avenulares. Los núcleos avenulares tienen mucho que ver con funciones del sistema límbico, pero la comunicación es en este nivel. Por otra parte, la comisura blanca posterior, que está en esta región, está en la parte muy relacionada con la glándula pineal o epífisis, y va a comunicar lo que es la parte tectal de un lado del mesencéfalo con la parte tectal del otro lado del mismo mesencéfalo. Y esto permite que el reflejo fotomotor pueda haber un reflejo consensual. Porque si no existiría la comisura blanca posterior, entonces al estimular con luz el ojo izquierdo, solamente habría un reflejo de este lado con una miosis de ese ojo. Pero gracias a la comisura blanca posterior puede haber un reflejo consensual, es decir, estimulamos con la luz un ojo y se contraen ambos. ¿Okay?
Ahora pasemos a lo que son las fibras de proyección. En estas fibras de proyección vamos a tener estas fibras largas, la vía piramidal, entre otras más, que comunican extensamente la corteza cerebral con estructura extratenencefálica. Tenemos la cápsula interna. La cápsula interna ya habíamos mencionado que tenía una porción vertical en un corte coronal y una porción horizontal o sublenticular. Son dos partes. En la parte vertical, ya hemos dicho, bueno, acá tenemos el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el tálamo, el ventrículo. Tenemos lo que es el brazo, ya hemos visto el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior y la región retrolenticular. Entonces, en el brazo anterior van a circular fibras frontopónticas, corticotalámicas, tálamo-corticales. En la rodilla, la corticonuclear o geniculada. En el brazo posterior tenemos el córtico espinal o piramidal, tálamo-corticales, parietopónticas, espinotalámicas, cortico-rúbricas, retrolenticular. Bueno, se lo dejo para que lo lean con mucha tranquilidad en casa. Retrolenticular y sublenticular. ¿Ok, jóvenes? Esto se los dejo. Ahora mismo subo la clase para que se lo aprendan de uno en uno. Más o menos traten de relacionar el aprendizaje con la localización espacial y tiene mucho sentido esto. Ahora vamos a ver lo que son, hasta aquí la parte anatómica, lo que es localizaciones, relaciones y fibras. Pero ahora vamos a ver las conexiones y el significado funcional de esto. El núcleo caudado y el putamen es el neoestriado estriado y el globo pálido, lo dijimos, el palio estriado o pálido. Esto pertenece al telencéfalo. El núcleo subtalámico pertenece al diencéfalo y la sustancia negra pertenece, y el área tegmental ventral al mesencéfalo. Entonces van a participar todas estas estructuras que se encuentran acá. El palio estriado pálido tiene un pálido externo y un pálido interno, y la sustancia negra tiene una porción compacta y una porción reticular. El estriado tiene un estriado ventral y un pálido ventral también, como vamos a ver que tiene funciones de tipo emocionales y cognitivas. El estriado ventral está constituido por el núcleo accumbens y el tubérculo olfatorio. Hasta aquí muchas de estas funciones están relacionadas con la regulación del movimiento, pero también existe una serie de funciones como cognitivo, emocional, motivacional, aprendizaje, la memoria, que tradicionalmente no se estudiaba con los ganglios basales. Ahora sí. Entonces el núcleo caudado va a ser ENC para abreviaturas, el putamen P, el palio interno PI, el palio externo PE, el núcleo subtalámico NST, sustancia negra, porción compacta como SNC y la parte reticular como SNER. Área tegmental ventral como ATB y el núcleo accumbens como NACC. ¿Ok? En general, el sistema va de la corteza al tálamo, de la corteza a los núcleos, a los ganglios basales, de los ganglios basales al tálamo y del tálamo a la corteza. De tal manera de que las alteraciones de todas estas conexiones pueden dar la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, en el embivalismo, síndrome de Tourette, entre otros más. Que eso ya se estudia en el curso de neurología. Pero la base se encuentra acá y ahora. Dentro de los núcleos vamos a ver que los núcleos, hay núcleos de entrada, por decir núcleos que reciben información como las astas posteriores de la médula espinal, algo así. Entonces estos núcleos de entrada es el estriado, y dentro del estriado tenemos una serie de neuronas espinosas y tenemos también interneuronas. La primera de ellos son la mayoría, el 95%, y las otras apenas el 5%. Y aquí vamos a ver esas neuronas espinosas, son neuronas con amplios abanicos
de espinas dendríticas y que van a recibir múltiples aferencias, pero el axón va a poder controlar por intermedio del neurotransmisor GABA. En otras palabras, el núcleo estriado, el cuerpo estriado en general es GABAérgico, por lo tanto inhibidor. ¿Okay? Los receptores de dopamina son de dos grandes grupos: receptores de la familia D1 y receptores de la familia D2. Aquí tenemos, por ejemplo, la familia D1 está constituida por los receptores D1 y D5, en cambio la D2 son los receptores D2, D3 y D4. El primero tiene preferencia por neurotransmisores tipo GABA, dinorfina y sustancia P, y los segundos GABA y encefalina. Y esto un poco explica la diferencia funcional entre uno y otro, ¿no? Los núcleos de salida, o la parte, llámese, motora de esto, es el complejo globo pálido interno y la parte reticular de la sustancia negra. Es como quien dice las astas anteriores de la médula espinal, que son motoras. Aquí tenemos esto, vamos a ir describiéndolas. Tenemos que en general, tanto el globo pálido interno como la parte reticular de la sustancia negra en sí tienen la misma función. Por otra parte, tiene el mismo tipo de células y además tiene el mismo tipo de neurotransmisor, GABA. De tal manera de que algunos anatomistas consideran que la parte reticular de la sustancia negra es una proyección inferior del globo pálido interno. Sea como fuese, funciona como una sola unidad. Y por otra parte vamos a tener núcleos intermedios que ni reciben información y ni proyectan información fuera de los núcleos. Es decir, forma parte de los circuitos internos. Tenemos, por ejemplo, acá el globo pálido externo. Tenemos también lo que es la parte compacta de la sustancia negra. Y tenemos también el núcleo subtalámico. ¿Okay? Entonces ya estamos distribuyendo núcleos, funciones y esto. ¿Cuáles son las conexiones? Las conexiones son vías aferentes al estriado. Vamos a ver que viene desde la corteza cerebral, el tálamo, la sustancia negra y la formación reticular. La vía de la corteza cerebral, la vía córtico es estriada. Vamos a ver cómo va a finalizar esto. Hay una diferenciación de distribución. El área premotora, área motora suplementaria y el área somatosensitiva primaria van a conectarse, van a tener aferencias hacia lo que es el putamen. En cambio, el resto de la corteza va a ir hacia el núcleo caudado. A excepción, las únicas dos partes que no tiene conexiones son, por una parte, el área visual primaria y el área auditiva primaria. Son las únicas dos que no tienen conexiones. Todo el resto de la corteza cerebral se conecta o con el putamen o con el núcleo caudado. Y estas conexiones son glutamatérgicas, es decir, excitadoras. Por otra parte, del tálamo tenemos la vía tálamo estriada. Desde aquí vamos a ver que el grupo nuclear intralaminar, el parafascicular y el centro mediano va a tener aferencia glutamatérgica, es decir, también son excitadoras. Tenemos de la sustancia negra la vía nigroestriada, que va a ir desde la parte compacta del núcleo de la sustancia negra, que es dopaminérgica. Esta vía dopaminérgica puede ser excitadora o inhibidora. Vamos a explorarlo después.
Y finalmente tenemos la formación reticular, la vía retículo estriada, desde los núcleos del RAFE, y pues, que son vías serotoninérgicas. Entonces tenemos las aferencias, las conexiones aferentes al estriado. Las conexiones eferentes del estriado vamos a ver que van desde el complejo globo pálido interno y la parte reticular de la sustancia negra hacia el tálamo. Y aquí lo estamos viendo. Lo que se puede ver es cómo hay fibras pálido-talámicas múltiples, ¿okay? Tenemos fibras nigrotalámicas, pero hay que tener en consideración que es desde la parte reticular, no de la parte compacta. Y los núcleos a los que les va a llegar esta información, tenemos el ventral anterior del tálamo, el ventral lateral, los núcleos de la línea media, y tenemos el dorso mediano. Las conexiones están dadas y se encuentran aquí. Vamos a ver. Acá tenemos lo que son las fibras pálido-fugas. Tenemos el asa lenticular en este punto, entre el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Tenemos el fascículo lenticular entre la zona inserta y el núcleo subtalámico. Ambos se unen para formar el fascículo talámico antes de ingresar al tálamo. ¿Okay? De esto mismo vamos a visualizar acá, recordando las diferentes partes y las conexiones. Este es otro corte, es otra vista, pero es exactamente igual. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el asa lenticular, ¿okay? Acá tenemos lo que es el fascículo lenticular, que se unen a nivel de lo que es el fascículo talámico en su camino hacia el tálamo óptico. Otras fibras que se pueden visualizar acá son, por ejemplo, la vía piramidal, por una parte, y la vía tálamo cortical. Okay, de aquí que viene del tálamo hacia la corteza. De manera que tengan ustedes una visión un poco más amplia. En la parte más importante probablemente de esta parte de los ganglios basales son los circuitos básicos. Los circuitos empiezan en la corteza cerebral, se van hacia lo que es los ganglios basales, se realiza un procesamiento, de aquí se van hacia el tálamo óptico y desde ahí regresan a la corteza. Es un circuito en el cual la vía piramidal se controla. ¿Okay? Entonces vamos a tener algunas asas: asa motora por una parte, asa cognitiva, el asa límbica, el asa oculomotora. En general, la primera de ellas, el asa motora, tiene dos partes, una vía directa y una vía indirecta. La directa tiene 5 grupos neuronales, la indirecta tiene 7. En la primera se activa el área motora suplementaria antes y durante el movimiento. En cambio, en el otro se inhibe el área motora suplementaria. Con la primera vía se activa el movimiento, en el segundo se suprime. Entonces vamos a ver el asa motora, la vía directa. Para poder más o menos entender lo que se encuentra graficado acá, vamos a ver que lo que tiene color rosa y rojo son glutamatérgicas, es decir, excitadoras. Las que tienen un color negro-gris son GABAérgicas, es decir, inhibidoras. Los que tienen un color marrón va a ser dopaminérgica, que dependiendo si es familia D1 es excitadora, si es familia de receptor D2 es inhibidora. Entonces acá se puede apreciar claramente, por ejemplo acá, la vía empieza en el área motora. De esta área va a haber la fibra córtico estriada.
van a llegar hacia lo que es el putamen, y aquí la sustancia negra, la parte compacta, tiene un rol fundamental, porque este va a ser una función de bisagra, de pivot hacia un tipo de estímulo o hacia otro tipo de estímulo. En este caso, en la vía directa, la parte compacta de la sustancia negra va a activar las neuronas putaminérgicas dopamina 1. Y como estas son excitadoras, el estímulo que le llega desde la corteza cerebral va a hacer de que esta neurona que está en el putamen se excite, y como las neuronas putaminales 95% son GABAérgicas, va a causar una inhibición. Entonces aquí se activa la inhibición, se activa, y esta inhibición va a inhibir el globo pálido interno. ¿Ok? Entonces el globo pálido interno, en su conexión hacia el tálamo óptico, deja de funcionar, y el tálamo óptico se libera, se excita, y el tálamo óptico va a conectarse con la área motora suplementaria, excitándola, porque el tálamo tiene función excitadora glutamatérgica, y el área motora suplementaria también es glutamatérgica excitadora, y va a excitar a lo que son el área motora primaria. Entonces va a haber un desplazamiento, va a haber contracción. ¿Ok? Esto es en la vía directa. En la otra vía, vamos teniendo siempre en consideración, en la vía indirecta, en cambio, la situación cambia. En esta, cuando se activa esta vía, la parte compacta de la sustancia negra va a activar los receptores dopamina 2, que son inhibidores. Entonces, cuando viene la orden desde la corteza motora, que es glutamatérgica excitadora, va a tratar de excitar, pero causa finalmente una activación del receptor D2 que inhibe el putamen. Entonces esta parte no va a cumplir su función inhibidora del globo pálido externo. Globo pálido externo tiene una función inhibidora. Entonces, cuando el globo pálido externo queda libre, va a poder inhibir al núcleo subtalámico. Entonces, hay una inhibición en este punto, y el núcleo subtalámico ya no va a cumplir su acción excitadora y no va a poder excitar a lo que es la parte del globo pálido interno. No va a poderlo hacer. Entonces el globo pálido interno actúa sobre el tálamo, inhibiéndolo. La inhibición va a provocar una falta de acción de la área motora suplementaria que se inhibe, y esta a su vez la parte motora primaria, inhibiendo el movimiento. Entonces aquí, esto no es que, digamos, uno se quede inmóvil completamente, todos los miembros del cuerpo, todos los músculos, ni estén activos todos a la vez. En realidad este es un mecanismo mucho más fino. Por ejemplo, en este caso, este joven está sentado haciendo algo que pocos de los estudiantes hacen, es estudiar, ¿no? Bueno, es una cosa rara, ¿eh? Un estudiante que estudie, bueno, vamos a suponer ya que está estudiando. Entonces este muchacho está leyendo, y lo único aparentemente que se mueve son los dedos de su mano, porque está escribiendo. Entonces aquí va a actuar las dos vías. Por una parte, la vía directa actúa sobre los músculos de la mano para que realicen el desplazamiento, y la vía indirecta actúa sobre los músculos, por ejemplo, de las piernas, para que no se muevan. Y en simultáneo actúan las dos vías, dependiendo de la zona y del área corporal en la cual se quiere que se mueva o que se detenga. ¿Ok, jóvenes? Bien. Ok. Entonces, el asa motora, la vía directa, el área motora primaria,
va a causar una activación del estriado, dopamina 1. Este va a actuar inhibiendo, porque su acción es inhibidora, inhibiendo el globo pálido interno. El globo pálido interno va a causar una excitación, como se inhibe, deja de inhibir al tálamo y el tálamo se excita. El tálamo excitado, su función normal es excitar, así que excita la corteza motora suplementaria, y esta, con su acción glutamatérgica, excita lo que es la área motora primaria y se produce el movimiento. En el asa motora, la vía indirecta, en cambio, el área motora primaria normalmente, ¿qué es lo que hace? Excitar, es lo que hace, porque es una vía glutamatérgica, pero excita el estriado con los receptores dopamina 2, y esto va a causar al excitarse, una inhibición del globo pálido externo. El globo pálido externo deja de actuar y hace que se excite el núcleo subtalámico. Este núcleo subtalámico excitado cumple su función de excitar el globo pálido interno. El globo pálido interno, al excitarse, cumple su función, que es la inhibición, porque es GABAérgico, e inhibe el tálamo. El tálamo inhibido deja de actuar, debería de excitar, pero como no actúa, inhibe al área motora suplementaria. El área motora suplementaria, finalmente, como no actúa, no hace lo que tiene que hacer, es decir, excitar, inhibe el área motora primaria, por lo que hay una detención del movimiento. ¿Ok, jóvenes? Entonces, más o menos la mecánica es esto. Y para el ejemplo que hemos dado, un ejemplo raro en un estudiante, ¿no? Ok, bien. Los ganglios basales, entonces, no inician los desplazamientos, se activan durante el movimiento, están implicados en la escalada de la potencia de las contracciones musculares. Con el área motora suplementaria organiza la secuencia de excitación de la columna celular y de la corteza motora. Actúan después de activarse las áreas premotoras y el cerebelo. El putamen proporciona al área motora suplementaria la codificación del programa motor aprendido, los que se ensamblan en una secuencia apropiada del movimiento. Tenemos entonces un asa cognitiva en la cual va a actuar, esta es otra parte, va a actuar la cabeza del núcleo caudado. En su conexión va a recibir aferencia del lóbulo prefrontal, participa en el aprendizaje motor, y también la porción anterior del putamen, globo pálido, y el núcleo ventral anterior del tálamo. Cuando se aprende una tarea nueva es que actúa el asa cognitiva. Y una vez que se ha aprendido esto, se actúa. Una vez que se aprendió, luego del aprendizaje, actúa ya el asa motora. Entonces es una parte fundamental del aprendizaje motor. Y esta es la vía que estamos viendo. El asa límbica. Límbico viene de sentimientos. En el asa límbica vamos a ver que existe la corteza orbitofrontal, así como en la parte motora había el área motora suplementaria. En este caso la que activa es la corteza orbitofrontal, que se muestra en rojo, y esto va a activar lo que es el núcleo accumbens, que se encuentra en la parte anterior del estriado. El núcleo accumbens actúa sobre el pálido ventral, este actúa sobre el núcleo dorso mediano y finalmente hacia la corteza cerebral. De tal manera que con el asa límbica, por ejemplo, las expresiones motoras tienen un significado emocional. Es fundamental. Por ejemplo, acá, esta niña tan dulce, tan grácil, tan tierna, expresa su alegría, su felicidad, su encanto, ¿no? Lo expresa emocionalmente. No es que lo mueve como un robot aquí y allá, no, lo hace armoniosamente, emocionalmente. Esta es la expresión emocional de los movimientos. Aquí, por ejemplo, esta otra niña expresa unos movimientos de sorpresa, porque las emociones se expresan. Y esta otra dulce niña que voy a poner acá, cómo expresa sus sentimientos, ¿no? Es una bruja que hay acá, pero bueno, las tres expresan sus emociones.
por intermedio de acciones corporales. El asa oculomotora tiene que ver con lo que es el centro motor frontal, el área 8, y el centro de la mirada que se encuentra en la región parieto-occipital. Estas van a comunicarse con la parte media, con el cuerpo del núcleo caudado y con el sistema que estamos dibujando acá. Entonces, gracias a esto van a ver una serie, los desplazamientos de los ojos tienen lo que son fijaciones y sacadas. La sacada, también llamado desplazamiento, se encuentra acá. Vamos a ver. Normalmente cuando se lee, la lectura no es un discurrir de los ojos suave, armónico, y como que está un pintor en su lienzo distribuye la pintura. Eso no es así. Hay una serie de fijaciones y sacadas, fijación, sacada, fijación, sacada, fijación, sacada. De tal manera de que no solamente se ve en lo que es la lectura, sino también cuando vemos un paisaje o una figura. Hay fijaciones, sacadas, fijación, sacada, fijación, sacada. De tal manera que las fijaciones, el tiempo de duración es diferente en el texto y en las imágenes. En el texto dura 200 milisegundos y las fijaciones en las imágenes 350, casi el doble. Mientras que la sacada dura igual, 200 milisegundos para lo que es el texto y la figura en sí. ¿Cuál es la base neuroanatómica funcional de las fijaciones y la sacada? En las fijaciones tiene que ver lo que es la parte compacta de la sustancia negra que se va la parte reticular de la sustancia negra en sí, y por su vía GABAérgica va a actuar sobre los colículos superiores, que actúa sobre las células para las sacadas oculares automáticas. Eso con respecto a la fijación, y con respecto a lo otro, la sacada, se activa el asa oculomotora, se desinhibe el colículo superior. No olvidemos que los colículos superiores están, digamos, en los seres humanos relacionados con los reflejos oculares. En cambio, los colículos inferiores están relacionados con los reflejos auditivos. De tal manera de que si bien esto ha sido la parte superior más importante y el cerebro más desarrollado de los peces, posteriormente cuando aparecieron los reptiles, los batracios, reptiles, los mamíferos, finalmente fue relegándose a una función puramente refleja. Las interconexiones entre el estriado y el complejo globo pálido interno, sustancia compacta de la sustancia negra, ya lo hemos visto. Hay que recordar tanto las conexiones como las diferentes asas. ¿Ok? Muy bien. Una estiradita antes de seguir con la siguiente parte. Bien, vamos a seguir. Esta parte ya es un poquito más rápida. Vamos a ver el sistema límbico. El sistema límbico está constituido por diferentes partes. Tiene parte de los hemisferios cerebrales, del diencéfalo y del mesencéfalo. En el diencéfalo están lo que son estructuras corticales y subcorticales. En la primera, lóbulo límbico, el hipocampo, y en la subcortical, la amígdala, el prosencéfalo basal. En el diencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, y en el mesencéfalo tenemos la sustancia periorbital, núcleo tegmental dorsal, tegmental ventral y finalmente el núcleo interpeduncular. Es decir, el sistema límbico no está localizado en una sola región. Es como sistema, es múltiples áreas
en diferentes regiones que interactúan para diferentes funciones. ¿Ok? Bien. Esto mismo se encuentra acá y todas estas estructuras que hemos descrito se denominan centros límbicos. Pero los centros límbicos, como un complejo dentro de un centro comercial, van a tener conexiones internas, los fascículos de asociación intralímbica, pero van a tener que conectarse con áreas fuera de este centro. Y va a tener aferencias y va a tener eferencias. ¿Ok? Finalmente, el circuito de papel permite que las áreas de todo del sistema límbico se conecten con las partes externas. Dentro de las funciones son varias. Tenemos lo que es la conducta emocional, la memoria, el aprendizaje, la motivación, la integración de conductas homostáticas, conservación de la especie. Tenemos la alimentación, la reacción de lucha o huida, la conducta sexual, la olfacción. Como vemos, son múltiples las funciones que tiene el sistema límbico. Dentro de los centros límbicos tenemos el lóbulo límbico, y aquí lo estamos viendo. El lóbulo límbico, en el hemisferio cerebral derecho, la cara medial, tenemos el cuerpo calloso. Y aquí vamos a tener el lóbulo límbico, tiene 4 partes. Lo que es el cíngulo, tenemos lo que es la circunvolución parihipocampal, tenemos lo que es la región septal y el istmo. ¿Okay? Acá, ampliando esta región, el área septal en sí, vamos a tener 2 circunvoluciones. Una que está el giro subcalloso y la próxima a la lámina terminal, el giro paraterminal. En el cingulum, la parte que nos interesa del sistema límbico es el cíngulo ventral o anterior, que está relacionado con la emoción y el placer. Los 2 tercios anteriores del giro parihipocampal, en esta parte se encuentra la región entorrinal, que es el área 28, ¿no? Ya lo saben ustedes. Y en la parte crítica, donde ingresa toda la información a través del fascículo del cíngulo y por las fibras perforantes. No solamente hay el lóbulo límbico, hay las áreas de asociación paralímbicas, y acá se tiene estas 2, que se llama la corteza prefrontal ventromedial y el polo temporal. Son áreas de asociación paralímbica. La formación hipocampal, que se encuentra por dentro de la circunvolución del para y hipocampo, haciendo un corte, vamos a ver que es una corteza con 3 capas celulares. La capa de células poliédricas, la capa piramidal y la capa molecular, desde afuera hacia adentro. Es una arquicorteza muy primitiva. Acá tenemos lo que es las partes de la formación hipocampal, una parte que se llama subiculum, el hipocampo propiamente dicho y la circunvolución dentada. El hipocampo se divide en estas 3 partes y se encuentra por dentro del giro parahipocampal, que se encuentra afuera. El hipocampo se divide en CA1, CA2 y CA3. CA porque viene del término del cuerno de Amón. Amón fue una deidad egipcia con cuernos de carnero, y como tiene esa forma se le ha puesto así. Acá podemos ver cómo a nivel de la región entorrinal, parte del giro parahipocampal, van a ver las denominadas fibras perforantes, que es por donde ingresa toda la información que nosotros estamos experimentando hacia el complejo hipocampal o formación hipocampal. Una vez que se realiza el procesamiento, la información sale por lo que es la fimbria para formar el fornix o trígono. El hipocampo, ¿qué es? El hipocampo es el relieve que está haciendo la formación hipocampal en el cuerno esfenoidal del ventrículo lateral, y tiene la forma de un caballito de mar, por eso se llama el hipocampo.
el alveus. Acá estas células que se encuentran dentro van a tener sus axones. Los axones van a irse, axones mielinizados, por la superficie de esta parte del ventrículo y se va a ver como una zona blanquecina. Eso se llama el alveus. El alveus finalmente se va a reunir en la fimbria y la fimbria va a originar el fornix, que es la